Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla del curso virtual en actualización en diagnóstico de esclerosis múltiple y diagnósticos diferenciales. El día de hoy vamos a repasar los diagnósticos diferenciales vasculares y también los tóxico-metabólicos. Antes de comenzar me voy a presentar. Yo soy la doctora Fátima Pagani Casará, soy neuróloga y trabajo en el área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro y del Hospital Austral. Y bueno, como ustedes saben, probablemente esto lo hayan conversado en varias clases anteriores, para que podamos hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple tenemos que demostrar no solo la diseminación en tiempo y espacio, ¿sí? Que lo podemos demostrar ya sea desde el punto de vista clínico, pero también ayudándonos con las imágenes, sino que también tenemos que excluir en forma activa otros diagnósticos diferenciales que puedan simular una esclerosis múltiple. Y este requerimiento de que no exista una mejor explicación para las manifestaciones clínicas que tiene el paciente, a veces puede ser todo un desafío, ¿no? Por un lado, acuérdense que los pacientes con esclerosis múltiple son muy heterogéneos, ¿sí? No todos los pacientes se van a presentar de la misma manera ni evolucionar de la misma manera. Y no hay tampoco un síntoma que sea patognomónico de la esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, sí tenemos síndromes clínicos que quizás nos pueden hacer sospechar de esclerosis múltiple, pero no hay un síntoma que cuando ocurre nosotros decimos esto es una esclerosis múltiple y no hay otra posibilidad. Y además hay muchas otras enfermedades que pueden manifestarse con síntomas neurológicos similares a los que tienen los pacientes con esclerosis múltiple o pueden presentar hallazgos de resonancia similares. Y en estos casos el diagnóstico diferencial se puede volver más complicado aún. Y por último, pero no menos importante, recuerden que no contamos en la actualidad con un biomarcador que nos permita hacer un diagnóstico de certeza. Entonces, el diagnóstico de esclerosis múltiple se va a basar en que interpretemos, por un lado, correctamente los datos clínicos y exámenes complementarios y por otro lado, que prestemos especial atención a la posibilidad de que ese paciente tenga banderas rojas que nos tengan que alertar y hacer sospechar de otros diagnósticos diferenciales. Y como ustedes saben, la lista de diagnósticos diferenciales para esclerosis múltiple es larga, o sea, hay un montón de patologías que pueden superponerse con la esclerosis múltiple tanto clínica como radiológicamente. El objetivo de esta charla es que nos centremos en aquellas patologías que sean de origen vascular o tóxico-metabólico y que puedan parecerse a la esclerosis múltiple. Y vamos a hablar puntualmente de las siguientes patologías. En el grupo de las vasculares vamos a hablar de los infartos lacunares, de las vasculitis primarias del sistema nervioso central, de las bastémicas, del síndrome de Susak, de Cadacil y de la fístula arteriovenosa dural. Y dentro de las tóxico-metabólicas vamos a desarrollar la mielinolisis central pontina, la leucoencefalopatía por radiación, aquellas lesiones que podemos encontrar asociadas a toxicidad farmacológica, leucodistrofias y algunas mielopatías metabólicas. Entonces vamos a empezar con los diagnósticos diferenciales vasculares. Bueno, uno de los primeros diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es la enfermedad de pequeño vaso, ¿no? los infartos lacunares. Recuerden que las lesiones microangiopáticas es uno de los hallazgos incidentales más frecuentes en resonancia y también representa una de las principales patologías que pueden llegar a confundirse con esclerosis múltiple. Quizás no desde el punto de vista clínico, pero sin duda desde el punto de vista radiológico. Estos infartos lacunares se van a producir por oclusión de las arteriolas cerebrales perforantes, que van a ser las encargadas de irrigar todo lo que es el área subcortical del cerebro, ¿no? La profundidad de la sustancia blanca, ganglios de la base también, protuberancia, ¿sí? Y desde el punto de vista radiológico, estas lesiones van a variar desde pequeñas bandas que las podemos encontrar rodeando los ventrículos laterales a lesiones confluyentes extensas, ¿no? Desde el punto de vista radiológico la vemos como lesiones hipodensas en tomografía o como lesiones hiperintensas en T2-FLAIR en resonancia. Y las vamos a diferenciar de la esclerosis múltiple principalmente porque predominan en áreas subcorticales y respetan las fibras en U. Sí, eso es un hallazgo típico de la enfermedad de pequeño vaso de la microvasculatura, ¿no? Además, estas lesiones no van a comprometer el cuerpo calloso,
no comprometen la médula espinal, y esto es otro hallazgo que es importante para diferenciarlo de la esclerosis múltiple. Sí vamos a ver que frecuentemente comprometen los ganglios de la base, y cuando encontramos lesiones en tronco, lo más probable es que se encuentren en regiones centrales, a diferencia de lo que sucede en esclerosis múltiple, que encontramos las lesiones en regiones más periféricas, ¿no? Y además, estas lesiones no van a realzar con gadolinio. Entonces, todos estos hallazgos, cuando los interpretamos en el contexto del paciente, ¿no? Un paciente que probablemente tenga mayor edad que lo que esperamos para un paciente con esclerosis múltiple y que además tenga factores de riesgo cardiovascular, bueno, todo esto nos debería dar la pista de que probablemente no se traten de lesiones desmielinizantes, ¿no? Y no solo tenemos que considerar como diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple estas lesiones vasculares microangiopáticas, sino también tenemos que considerar como diagnóstico diferencial aquellas lesiones que se producen por el hallazgo de lesiones de sustancia blanca en pacientes con migraña. Este es otro factor de confusión frecuente, más que nada porque la migraña, como la esclerosis múltiple, ambas son más frecuentes en mujeres jóvenes, ¿no? Comparten la población más frecuente. Estas lesiones de migraña suelen ser lesiones pequeñas, subcorticales, generalmente son simétricas y suelen predominar en el lóbulo frontal principalmente, y también comprometer el lóbulo parietal. Y vamos a ver que no van a presentar realce con gadolinio, no vamos a tener compromiso de fosa posterior o de médula espinal, y en el T1 no las vamos a visualizar como agujeros negros, ¿sí? Que es lo que vemos frecuentemente en esclerosis múltiple, y estos pacientes tampoco van a tener atrofia cerebral. Y si bien no entran dentro de los diagnósticos diferenciales vasculares, que es el motivo de esta charla, no quiero dejar de mencionarlo porque muchas veces podemos confundir estas lesiones. Y no solo las confundimos con esclerosis múltiple, sino que también las podemos confundir con infartos lacunares. Por eso está bueno que las tengamos en cuenta. Y menciono también por este mismo motivo a los espacios perivasculares de Virchow-Robin, que cuando los encontramos dilatados van a tener una forma redondeada, similar a las lesiones de esclerosis múltiple, pueden llegar a tener un tamaño considerable, ¿sí? Decimos que están dilatados cuando tienen entre 1 a 5 milímetros, generalmente son bilaterales, en ocasiones simétricos, pero no siempre, y lo más importante, que es lo que más nos va a permitir diferenciarlo de las lesiones de esclerosis múltiple, es que estos espacios perivasculares son isointensos con el líquido cefalorraquídeo. Es decir, que los vamos a ver hipointensos en el T1 y los vamos a ver hiperintensos en el T2, ¿sí? En el FLAIR también hipointensos, lógicamente. Y a veces lo que pasa en el FLAIR es que pueden tener un pequeño halo de gliosis hiperintenso, como vemos ahí en la figura, y en ese caso sí es más difícil que lo podamos diferenciar de las lesiones desmielinizantes. Bien, pasamos a otro diagnóstico diferencial. La vasculitis primaria del sistema nervioso central, como ustedes saben, es una patología que es infrecuente, que es idiopática y recurrente, y que se encuentra restringida principalmente al cerebro y las meninges, pero en algunas ocasiones, si bien no tan frecuentemente, también puede afectar la médula espinal. Esta vasculitis lo que se produce es por una inflamación en la pared de los vasos cerebrales. La vasculitis primaria del sistema nervioso central suele afectar la vasculatura de pequeño o mediano calibre, y lo que va a producir es estenosis o necrosis de la pared vascular. Y si bien puede ocurrir en cualquier edad, lo más frecuente es que encontremos vasculitis primaria del sistema nervioso central que se manifiesta alrededor de los 50 años. Y los síntomas que va a dar son muy variados, ¿no? Los más frecuentes pueden ser cefalea, alteraciones cognitivas que van a ser progresivas, signos focales que pueden estar asociados o no a infartos cerebrales o a hemorragia, y convulsiones. Y a diferencia de lo que con las vasculitis sistémicas, en la vasculitis primaria del sistema nervioso central es poco frecuente que encontremos síntomas constitucionales como la fiebre o la pérdida de peso. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que los marcadores de inflamación sistémica usualmente son normales, pero sí en el líquido cefalorraquídeo, en el 80-90% de los casos, vamos a evidenciar alteraciones, que pueden ser pleocitosis linfocitaria a niveles leves, ¿sí? E hiperproteinorraquia. Y en cuanto a los hallazgos en resonancia, lo que vamos a ver principalmente son lesiones inespecíficas de sustancia blanca. Estas lesiones se van a localizar más frecuentemente
en las regiones córtico-subcorticales, las vamos a ver hiperintensas en T2 y en FLAIR. Y lo que vamos a ver es realce con contraste, pero en leptomeninges o el parénquima cerebral. Y este realce va a adquirir un patrón característico que es tipo lineal o empuntillado, que obviamente va a ser diferente al realce en anillo que vemos en esclerosis múltiple. Y además este realce es persistente, ¿sí? Tiene que durar bastantes semanas. Generalmente el de esclerosis múltiple, si bien puede durar entre 2 a 8 semanas, lo más frecuente es que dure menos de 4 semanas. Además, en resonancia podemos encontrar infartos cerebrales extensos, ¿sí? También son frecuentes, suelen ser bilaterales y un 12% de los pacientes puede tener además hemorragia o intraparenquimatosa subaracnoidea. Y como decíamos al principio, si bien puede haber compromiso de la médula espinal, la realidad es que es infrecuente, solamente el 5% de los pacientes lo tienen y suele predominar en segmentos torácicos. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque no viene mucho el caso, pero recuerden que la angiografía cerebral es un método de los de imágenes más sensibles que tenemos, ¿sí? Aunque su sensibilidad no es perfecta, varía entre 40 y 90% y además tiene baja especificidad, tiene una especificidad del 30%. Lo que encontramos habitualmente es la presencia de compromiso parcheado de la vasculatura de pequeño y mediano calibre con áreas de estrechamiento intercaladas con segmentos normales o con segmentos que se encuentran dilatados. A veces también se pueden encontrar microaneurismas y a veces también en el caso de que esta vasculitis esté muy restringida a las arterias de pequeño calibre, la angiografía cerebral puede ser normal. Por eso el gold estándar para el diagnóstico es la biopsia cerebral y de meninges. Bien, existe gran cantidad de vasculitis secundarias que también pueden simular una esclerosis múltiple desde el punto de vista radiológico. En estos casos lo que tenemos que hacer es tratar de concentrarnos en buscar síntomas y signos que indiquen compromiso sistémico, ¿no? que son los que conocemos como banderas rojas. Entre las más representativas encontramos el síndrome de Behçet, que se caracteriza más que nada por un compromiso extenso del tronco, ¿sí? Puede asociarse a síntomas sistémicos como úlceras orales y genitales, uveitis o artritis, pero en un 30% de los casos puede tener solamente síntomas neurológicos y esto es lo que llamamos neuro-Behçet. La clínica neurológica es variada y en resonancia vemos lo que se ve en la imagen, ¿no? Lesiones grandes, edematosas, característicamente en tronco, tálamo y en diencéfalo. Otras enfermedades como el lupus, como el Sjögren o como el síndrome antifosfolipídico también van a dar gran variedad de síntomas neurológicos, gran variedad de síntomas sistémicos y en resonancia encontramos lesiones inespecíficas de sustancia blanca. Algunas pueden rezar con gadolinio, pero que generalmente estas lesiones no cumplen los criterios radiológicos para esclerosis múltiple. Y a nivel medular, lo que más frecuentemente podemos encontrar en estas patologías son las mielitis longitudinalmente extensas, a diferencia de lo que vemos en múltiple, que suelen ser lesiones que comprometen uno o al menos 2 segmentos medulares como máximo. Bien, otro diagnóstico diferencial es el síndrome de Susak. Este síndrome es una patología autoinmune de baja prevalencia, pero yo la incluí dentro de las vasculares porque va a terminar afectando la microvasculatura del cerebro, de la retina y del oído interno. Es más frecuente en mujeres entre 20 y 40 años y va a tener una triada clínica típica, que es la encefalopatía, con o sin síntomas focales asociados, la retinopatía y la hipoacusia sensorial. Y si bien va a producir lesiones multifocales en sustancia blanca, que en realidad no son lesiones desmineralizantes, son microinfartos, el hallazgo más característico que tiene esta patología es un compromiso importante del cuerpo calloso. Lo que vamos a ver van a ser estas, fíjense en la imagen, unas lesiones que están ubicadas linealmente en la porción central del cuerpo calloso, que las conocemos como lesiones tipo bola de nieve, y que en el T1 las podemos ver como pequeños puntitos hipointensos. Estas son lesiones patognomónicas de Susak, y la verdad que si las encontramos ya es fácil diferenciarlas de esclerosis múltiple, porque recuerden que esclerosis múltiple, las lesiones del cuerpo calloso son más que nada en la región calloso-septal. Y otro patrón característico que vemos en Susak es el compromiso de la cápsula interna, que cuando lo vemos en secuencias de difusión va a tener un aspecto que se llama encollar de perlas, ¿no? La restricción de la difusión tiene esta característica morfológica. Y
Y además vamos a tener también realce leptomeningio. Esto también es una característica importante a tener en cuenta porque también nos va a permitir diferenciarla de esclerosis múltiple. CADASIL, otro diagnóstico diferencial vascular. Recuerden que es una patología genética, que es autosómica dominante, que se produce por mutaciones en el gen NOTCH3, y esta mutación lo que va a producir es que se acumule la proteína NOTCH3 en el músculo liso vascular. Va a afectar principalmente lo que son las arterias de pequeño calibre y van a causar microangiopatía. Esta patología comienza en adultos jóvenes, se caracteriza por infartos lacunares recurrentes en edades tempranas, esto llama la atención, y que va a terminar evolucionando a trastornos motores severos y a una demencia vascular bastante importante. Otras manifestaciones clínicas son la migraña con aura, que en general es el primer síntoma que aparece, la depresión y las convulsiones. Y en resonancia podemos ver lesiones de sustancia blanca subcorticales y periventriculares, que van a iniciar como puntiformes, pero con el tiempo, como ven en las imágenes, van a terminar convirtiéndose en lesiones confluentes. Y algo que es importante es que estas lesiones son simétricas. En esclerosis múltiple es raro que encontremos lesiones simétricas. En este caso, fíjense cómo son casi iguales en ambos hemisferios y tienen gran predilección por el lóbulo temporal anterior y el lóbulo frontal inferior. Entonces, si vemos lesiones simétricas en esas regiones, tenemos que sí o sí pensar en CADASIL. También puede comprometer otras áreas, ¿no? La ínsula, la cápsula externa, los ganglios de la base, el tálamo. Y a diferencia de lo que vamos a ver en esclerosis múltiple, estas lesiones no van a realzar con contraste y el compromiso del cuerpo calloso o infratentorial no es tan frecuente, ¿sí? Bien, podemos ver también infartos lacunares y puede haber también en estadios avanzados de la enfermedad microsangrados. Las fístulas arteriovenosas durales, ¿sí? Son las malformaciones vasculares espinales más frecuentes. Se van a producir porque hay como una unión anormal entre una arteria radiculopial y una vena radicular, y las vamos a encontrar más frecuentemente en las porciones torácicas bajas, ¿no? Entre T6 y L2. Clínicamente, la verdad que es muy amplio lo que podemos encontrar. Tenemos pacientes que son asintomáticos o tenemos pacientes que van a terminar evolucionando con mielopatías severas progresivas. Y tenemos que tenerlo en cuenta dentro de los diagnósticos diferenciales, más que nada en las formas progresivas de esclerosis múltiple, ¿no? Principalmente las formas primarias progresivas. Una de las características clínicas que es bastante sugestiva de una fístula arteriovenoso-dural es que los síntomas se van a agravar con la bispedestación prolongada o con el ejercicio. Entonces eso es algo que cuando hay sospechas siempre lo tenemos que preguntar. Y en resonancia lo que vamos a ver es edema en regiones centromedulares, es un edema extenso, muchas veces compromete el cono medular, puede o no tener realce con contraste, pero lo más importante es que busquemos, como se ve en la segunda imagen, dilatación en el plexo venoso perimedular, que vemos este plexo ingurgitado y congestivo y es bastante patognomónico este signo. Bueno, terminamos con los diagnósticos diferenciales vasculares. Vamos a pasar ahora a los trastornos tóxico-metabólicos que tenemos que tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple. Bien, empezamos entonces con la mielinolisis pontina. Recuerden que llamamos mielinolisis pontina a la desmielinización de estructuras centrales en la protuberancia, y esto lo vamos a ver en contexto de diversas alteraciones metabólicas, ¿no? Se ve, por ejemplo, en pacientes con alcoholismo crónico, en pacientes con desnutrición severa, o lo que más frecuente vemos en internación es en contexto de trastornos electrolíticos que hagan que se produzcan fluctuaciones rápidas en la osmolaridad. Y esto vemos muy frecuentemente cuando corregimos rápidamente las hiponatremias. Y con menor frecuencia podemos ver este compromiso desmielizante también en estructuras extrapontinas, no solamente en la protuberancia. En cuanto a los síntomas clínicos, también son muy variables. Tenemos pacientes que son asintomáticos o pacientes que tienen mala evolución, y estos pacientes van a evolucionar con un cuadro de cuadriparesia espástica, puede haber parálisis pseudovulvar, deterioro del estado de conciencia. Muchos pacientes pueden incluso estar en coma y algunos pueden incluso morir por esta patología. Y en cuanto a la resonancia, el signo más precoz que va a aparecer es la restricción en la difusión.
Y esta restricción la vemos en las regiones centrales de la protuberancia, que la podemos encontrar a partir de las 24 horas del inicio de los síntomas. Los cambios en otras secuencias, como en T1, T2 o FLAIR, van a aparecer un poco más tardíamente y los vamos a ver también en la región central de la protuberancia y van a adquirir una forma típica de tridente. Entonces el signo del tridente es un signo que nos indica meninolisis pontina, es bastante característico. Y además suele respetar, o sea, es bien central y suele respetar los tractos córtico-espinales. Habitualmente estas lesiones no realzan con contraste y podemos encontrar también otras lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR o hipointensas en T1 en las regiones extrapontinas que suelen comprometerse, como los ganglios de la base, el mesencéfalo o la sustancia blanca subcortical. Bueno, otro diagnóstico diferencial es la leucoencefalopatía por radioterapia. Esta es una de las complicaciones más frecuentes que podemos encontrar en pacientes que recibieron este tratamiento. Lo que va a pasar es que se produce una injuria difusa de la sustancia blanca y va a terminar produciendo un daño cerebral difuso que es tardío. Las manifestaciones clínicas, como pasaba en la meninolisis pontina, también son muy variables. Tenemos pacientes que están asintomáticos y únicamente encontramos las alteraciones radiológicas, o tenemos pacientes que van a evolucionar a cuadros de deterioro cognitivo bastante severos. Este deterioro cognitivo suele ser a predominio subcortical, afectando principalmente la atención, la memoria reciente, la velocidad de procesamiento, las funciones ejecutivas, y podemos encontrar también alteraciones conductuales. Sin embargo, algunos pacientes que tienen peor evolución van a terminar teniendo apraxia de la marcha, disartria e incontinencia urinaria también. Y en resonancia lo que vemos es atrofia cerebral y cerebelosa, bastante importante, con aumento del tamaño ventricular, y vamos a ver también alteraciones difusas de sustancia blanca, que las vemos hiperintensas en T2 y FLAIR, y que van a ser bastante simétricas, van a respetar las fibras en U. En cuanto a la toxicidad por fármacos, me parece que el síndrome clínico más conocido es la leucoencefalopatía posterior reversible. También podríamos haberlo incluido en las causas vasculares, ¿sí? Esta patología se caracteriza por manifestarse como cefalea, con encefalopatía, convulsiones, trastornos visuales, y en la resonancia vamos a encontrar lesiones edematosas de sustancia blanca, pero que van a ser reversibles en la mayoría de los casos. ¿Qué produce esta patología? Bueno, se va a producir por alteración de la autorregulación cerebral, y esto va a llevar a daño endotelial y que se produzca edema, que en la leucoencefalopatía posterior reversible es un edema vasogénico, ¿sí? Y por eso se produce o en contextos de cuadros hipertensivos importantes, como por ejemplo en crisis hipertensivas, preeclampsia o eclampsia, o en contextos de algunos tratamientos farmacológicos, y por eso decidí incluirla dentro de esta categoría de toxicidad por fármacos. Lo vemos muy frecuentemente con fármacos inmunosupresores. El ejemplo típico son los inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus, o también con algunos fármacos utilizados para quimioterapia. En cuanto a la resonancia, en el cerebro vamos a encontrar lesiones hiperintensas en T2 y FLAIR, que se ubican en la sustancia blanca subcortical, que también suelen ser simétricas y se localizan más frecuentemente en zonas limítrofes de la circulación. Y las encontramos mucho más frecuentes a nivel parietoccipital, de ahí que su nombre la llamen posterior, pero la realidad es que puede afectar cualquier lóbulo cerebral. Y en algunos casos podemos encontrar también lesiones que restringen en difusión y que también van a revertir cuando se instaure el tratamiento de estos pacientes. Y tenemos también descritas, bueno, hay varias encefalopatías por toxicidad, pero un ejemplo que me llamó bastante la atención es pacientes que están en tratamiento sistémico con metotrexate o metotrexate intratecal, y que también van a producir lesiones bastante simétricas de sustancia blanca subcortical, pero esto lo vemos más frecuentemente en población pediátrica. Y el edema en este caso es citotóxico. Ya para ir terminando, las leucodistrofias, ¿sí? Son otro diagnóstico diferencial. Recuerden, son un grupo de enfermedades que son poco frecuentes, que tienen un curso progresivo. La mayoría de ellas son hereditarias, ¿sí? Ya sea de forma recesiva, dominante o ligada al X,
aunque también existen causas adquiridas de leucodistrofias. Van a comprometer la sustancia blanca del cerebro y de la médula espinal, y el compromiso, como decíamos recién, va a ser progresivo. Y decimos que son principalmente genéticas, y estos defectos genéticos lo que van a hacer es interferir en la producción o en el metabolismo de diferentes proteínas que componen la mielina. Entonces vamos a tener mielinas anormales en estos pacientes. Puede presentarse en niños o en adultos. Cuando se presentan en adultos, el trastorno que más frecuentemente se ve es un trastorno cognitivo lentamente progresivo, y que tiene predominantemente un patrón subcortical, o sea, es infrecuente encontrar signos de demencia cortical en estos pacientes. Muchas veces se asocian también a síntomas neuropsiquiátricos. Podemos tener pacientes con parálisis pseudovulvar y trastornos motores progresivos, generalmente paraparesias espásticas. Es el trastorno motor que más frecuente encontramos. Hay muchas leucodistrofias diferentes. Algunas de estas variedades pueden tener también ataxia, convulsiones, neuropatía periférica asociada, alteraciones oculomotoras, compromiso sistémico de diferentes órganos. ¿Sí? Hay muchas leucodistrofias. Y en cuanto a la resonancia, bueno, va a depender mucho de qué leucodistrofia estemos hablando, pero generalmente encontramos lesiones de sustancia blanca que suelen ser confluentes, que suelen ser bastante simétricas. En la enfermedad de Creutzfeldt o la leucodistrofia metacromática vemos que van a predominar en regiones periventriculares y que van a comprometer el resto de la sustancia blanca, pero siempre respetando las fibras CNU. Por ejemplo, en la enfermedad por poliglucosanos vamos a ver que predominan las lesiones de tronco. En la xantomatosis cerebrotendinosa vemos que hay una predilección muy marcada por el cerebelo, ¿sí? O sea, los hallazgos radiológicos van a ser característicos de cada una de estas patologías. Algunas de ellas van a tener realce con gadolinio o atrofia medular, ¿sí? Por ejemplo, esto lo podemos ver en la adrenoleucodistrofia o en la enfermedad de Alexander también. Y ahora sí, ya estamos terminando con esta presentación. Vamos a hablar de las mielopatías metabólicas. Nos vamos a centrar en el déficit de vitamina B12, que es uno de los más frecuentes. ¿Sí? Recuerden que el déficit de vitamina B12 o cobalamina lo que va a producir es una desmielinización discontinua, difusa y progresiva que afecta la médula espinal, y ahí encontramos más frecuentemente comprometidos los cordones dorsales o laterales. Va a comprometer también los nervios periféricos y el cerebro. El déficit de vitamina B12 se va a producir por diferentes causas. Pueden ser insuficiencias dietéticas, enfermedades o tratamientos, ¿no? Que puedan producir disminución de la absorción de esta vitamina a nivel gástrico. Los ejemplos más típicos son la anemia perniciosa, la gastritis atrófica, infecciones parasitarias o sobrecrecimiento bacteriano. Se ve mucho también en pacientes que tienen cirugía bariátrica, ¿no? El bypass gástrico, o en pacientes que consumen en forma crónica fármacos antiácidos. Muchas veces la aparición del síntoma neurológico es la primera manifestación que indica que hay un déficit de vitamina B12. Estos síntomas, como decíamos recién, incluyen mielopatías progresivas, que es lo que conocemos como la degeneración combinada subaguda. Puede manifestarse como neuropatía periférica, deterioro cognitivo, neuropatía óptica, disfunción autonómica, o algunos pacientes simplemente tienen parestesias sin otros hallazgos clínicos. A veces estos síntomas neurológicos están acompañados por alteraciones hematológicas, ¿sí? Como la anemia, macrocitosis o cambios megaloblásticos en médula ósea, pero esto no pasa siempre, o sea, muchas veces solamente encontramos los signos neurológicos. Y a veces también puede combinarse este déficit de vitamina B12, puede coexistir también con el déficit de cobre. En cuanto a la resonancia, podemos ver señal hiperintensa en T2, más que nada en los cordones posterolaterales de la médula espinal, que es lo que decíamos antes. A veces pueden ser edematosos, ¿sí? Y a veces pueden realzar con contraste, pero no es lo más frecuente. Y en cuanto a la resonancia del cerebro, generalmente es normal, no encontramos muchas alteraciones, pero a veces podemos encontrar compromiso de la sustancia blanca. Para el diagnóstico, el dosaje plasmático de vitamina B12, como ustedes saben, es un método poco sensible, así que a veces puede ser normal,
aún en pacientes que tienen síntomas de déficit de cobalamina. Por eso en realidad el diagnóstico se recomienda hacerlo a través del dosaje de niveles plasmáticos de homocisteína o de ácido metilmalónico que suelen estar aumentados en pacientes con déficit de vitamina B12. Y acá les dejo este cuadro que resume las otras mielopatías metabólicas que son frecuentes, pero que lamentablemente por cuestiones de tiempo no pudimos desarrollar. Aquí les dejo la bibliografía recomendada y bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles por su atención.